Buenas tardes. Se oye desde el fondo bien, ¿no? Sí. Bueno, pues en nombre del Centro Gallego les damos las gracias por acompañarnos en esta actividad, la última actividad que hacemos en el mes de junio. Les voy a comentar ya como adelanto las actividades que vamos a hacer en el próximo mes de julio, que como saben coincide con las fiestas de Santiago de la ciudad. El día 6 de julio, que es lunes, tendremos una interesante conferencia titulada Intercambio de Formosa, cuarto centenario de la llegada de los españoles a Taiwán. Nos la darán dos profesores, aprovechando su estancia en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, el doctor Mario Santander Oliván, de la Complutense de Madrid, y Jorge González Martínez, que es profesor asociado del Departamento de Lengua y Literatura Extranjera en la Universidad Nacional de Taiwán. Y esa misma semana, el jueves, tendremos aquí pues a nuestro ilustre ex rector de la Universidad de Cantabria, Francisco González de Posada, con una conferencia muy interesante: El universo y Dios. Bien, ya les iré informando semana a semana. El día 13 tendremos otra conferencia, que es lunes, hablando del eclipse total del 12 de agosto. Y así nos vamos poniendo llamémosle, nos anticipamos a lo que vamos a ver, Dios mediante, en agosto. La impartirá el experto don Guillermo Zavalla Aldecosía, que es miembro de la Agrupación Astronómica de Cantabria. Bueno, y ya a partir en la semana ya de Santiago, pues ya les iré informando de las actividades alrededor de nuestra gran festividad. Bueno, el Centro Gallego hoy se honra en tener entre nosotros, como una deferencia del hogar navarro, al profesor José Luis Ramírez Sádava, muy conocido de todos ustedes porque es una personalidad tanto nacional como internacional en los temas que él domina. Fue catedrático de latín y es catedrático emérito de Historia Antigua en la Universidad de Cantabria. Se ha preocupado siempre por la didáctica de las lenguas y las culturas clásicas. Tanto es así que tiene libros de textos de latín en la editorial Anaya en el año 76 y en el 77. Y ha dado numerosísimos cursos en la Universidad de Cantabria sobre cultura clásica, tanto latín como griego. Entre sus líneas de investigación destaca la epigrafía, la onomástica y la aculturación de los pueblos indígenas, y colabora en varios proyectos internacionales: patronímica románica, cultura de la Société Lusitaine Romaine, Fercan, etcétera, etcétera. En el FIL 2, que anteriormente he citado, pues ha publicado muchos trabajos: Catálogo de las inscripciones cristianas de Mérida, Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emérita, Catálogo de las inscripciones votivas de Augusta Emérita y Badajoz, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la onomástica, pues tiene la colección patronímica románica, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera. Como no, pues también ha dedicado gran parte de su labor investigadora y publicaciones tanto a los vascones como a los cántabros. En el caso de los vascones, pues ha publicado La religión de los vascones, una mirada comparativa, concomitancias y diferencias con la de sus vecinos. Vascones por las tierras del Imperio Romano, las ciudades vasconas según las fuentes literarias y su evolución en la tardoantigüedad, Antroponimia vascona y automedieval navarra, factor de crecimiento étnico-lingüístico de un pueblo, la onomástica de los vascones, autóctonos e inmigrantes, la toponimia de las ciudades vasconas y un largo etcétera, etcétera. Y en relación con los cántabros, pues ha participado en numerosas excavaciones en Huilóbriga en el año 80, 81, 82, 83 y 87, y en Camesa de Valdeolea. Ha publicado varios libros sobre Liébana, toponimia e historia, su contribución a la memoria histórica de Cantabria, etcétera, etcétera. Los cántabros en la antigüedad, la historia frente al mito, las guerras asturcántabras, publicado en Gijón en el 2015. Y como no, su labor también se manifiesta en la dirección de tesis doctorales sobre trabajos de su especialidad.
y concretamente sobre la toponimia, el Diccionario Etimológico de la Toponima Mayor de Cantabria, y otras tesis sobre la estructura social de los cántabros, como por ejemplo la estructura social de los cántabros occidentales durante el Imperio Romano. Y en la actualidad pues sigue con el proyecto de investigación Toponymicon Hispaniae, elaborado relacionado con los toponimios de La Rioja y ocasionalmente con Cantabria. Como vemos, por lo tanto, estamos ante una autoridad nacional e internacional en el tema de la toponimia y un largo etcétera. Y hoy pues nos va a hablar, a dictar esta conferencia muy interesante tanto para gallegos como cántabros sobre los apellidos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al profesor Sada. Bien, esto está. Pues muchas gracias por la presentación que me hace José Antonio, verdaderamente quizá demasiado elogiosa, pero bueno, admitámoslo tal como él lo ha hecho. ¿No está? ¿Así? ¿Mejor? Ahí. Bien, entonces, di este título quizá un poco largo, pero es que me pareció conveniente que viéramos que el apellido no es solamente algo que tenemos necesidad de utilizar siempre que tenemos que dar nuestro nombre por algún motivo. Tampoco me pareció que me quedara simplemente en aquellos aspectos puramente, digamos, un poco curiosos que siempre despiertan por lo menos nuestro interés cuando se trata de apellidos poco comunes, poco conocidos, poco frecuentes. Y me pareció, por tanto, que era más interesante, primero, contrastar, puesto que estamos en Santander, los cántabros con los gallegos, puesto que estamos en el centro gallego. Y sobre todo porque como son dos dominios lingüísticos distintos, pues una misma palabra o un mismo término puede tener tratamientos diferentes según el lugar en el que se ha ido desarrollando. Entonces me pareció que por eso, testimonio de la historia puede ser el objetivo final de lo que ahora voy a ir exponiendo. Vamos a ir viendo, y he elegido para empezar hacer un planteamiento con dos personajes característicos de los dos territorios. He elegido a Marcelino Menéndez Pelayo por parte de Cantabria y a José Luis Méndez Ferrín por parte de Galicia. Objetivo, pues primero, paso un poco rápido por los nombres, pero como vemos, Marcelino es un nombre latino, derivado de Marcelo y a su vez de Marco, ¿no? José es bíblico y Luis es germánico. Es decir que en el repertorio onomástico que hoy tenemos y utilizamos en nuestro país hay tres grandes bloques, no exclusivos, pero sí mayoritarios, que son precisamente toda la tradición grecolatina, y ahí está Marcelino, toda la tradición judeo-cristiana, porque como lógicamente la religión imperante en nuestro territorio ha sido durante casi 2000 años la religión cristiana, pues el cristianismo y su antecesor, el judaísmo, dejan una onomástica muy abundante también. Y por último, claro, a partir sobre todo del siglo V después de Cristo, van penetrando en la península ibérica diferentes pueblos germánicos, que también dejan su propia onomástica. De manera que, tomando estos dos personajes, tenemos precisamente los tres grandes elencos que, como digo, confeccionan nuestro repertorio onomástico. Pero además tenemos los apellidos. Menéndez y Méndez son germánicos los dos. Ahora los veremos con un poco más de detalle. Y Pelayo es un nombre de origen griego, etimológicamente griego, pero cristianizado, que también vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Por tanto, vamos a ver la difusión de unos y otros. Menéndez. Bien, el sistema que me ha parecido más gráfico es, como veis, junto al apellido, los números, es decir, el número de veces, el número de personas que portan este apellido. Como veis, 28.965 es los que portan por primer apellido, 29.243 los que lo portan como segundo apellido, y hay algunos que repiten, es decir, se llaman Menéndez, hasta 1035. Es decir que iremos viendo números muy diferentes, depende lógicamente, hay apellidos más difundidos, otros mucho menos difundidos. Digamos que estaría en un término más o menos intermedio.
ni es de los que más, ni es de los que menos. Y luego el mapa nos ilustra por dónde están los Menéndez. Y veis claramente que se concentran especialmente en el cuadrante noroccidental y que sobre todo destacan Cantabria, Castilla la Vieja, sobre todo Burgos, también Asturias y parte de la región leonesa, y luego llegan prácticamente hasta casi Castilla la Nueva, pero a partir de ahí prácticamente ya no se difunden. Es decir, que es un apellido muy concentrado sobre todo en la parte norte. ¿Por qué? Porque en gran parte, como sabéis, los godos ocuparon la parte central de la península ibérica, tuvieron la capital en Toledo, ¿no? Y generalmente se difundieron sobre todo en la parte norte, porque con la Reconquista la mayor parte de ellos se refugiaron en las montañas y desde ahí después se fueron extendiendo. Este proceso lo vamos a ir viendo en otros muchos casos, pero con Menéndez lo tenemos bastante claro. Bien, Menéndez es un patronímico muy frecuente en toda el área de dominio castellano, terminado en EZ, veremos muchos así, y el nombre sobre el que se sustenta es Menendo. Menendo es un hipocorístico, es decir, un nombre familiar que le daban a los que se llamaban Hermenegildo. Hermenegildo es muy conocido por todos vosotros, por el santo, ¿no? Y en casa, en lugar de llamarlo Hermenegildo, lo llamaban Menendo. Como era muy frecuente, Menendo, pues como veis, originó un patronímico, Menéndez. Y esto es lo que tenemos difundido, como veis, sobre todo en el cuadrante noroccidental. Y si comparamos con Méndez, luego veremos con un poco más detalle que una de las características del idioma gallego es que la N intervocálica, la que está entre la E primera y la E segunda de Menéndez, esa N acaba desapareciendo, se debilita. Y por eso Menéndez se convierte en Méndez. ¿Pero dónde? En dominio lingüístico gallego. Entonces, como veis, con respecto al mapa anterior, veis cómo el predominio de Méndez es sobre todo Galicia-Asturias. Y de ahí se difunde por toda la cañada leonesa hasta Andalucía. En cambio, Santander, Cantabria, como veis, está muy parcamente representada, y Castilla, como veis, peor representada todavía. Es decir, el contraste entre Menéndez y Méndez es muy claro. Menéndez es castellano, Méndez es gallego. Y el ámbito de difusión nos lo dice claramente. Por el momento no estoy hablando de la Corona de Aragón, porque veis que queda fuera. La Corona de Aragón siguió su propia norma lingüística con Navarra y su propia norma también onomástica. Por eso, como veis, tanto en Menéndez como en Méndez, la Corona de Aragón y Navarra quedan prácticamente apenas representadas. No extrañará, y lo habremos repetido, que pese a todo haya bastante representación en Barcelona, en Madrid o en Sevilla. Barcelona y Madrid porque atrae mucha inmigración, y Sevilla porque atrajo, lo veremos repetidamente, mucha inmigración con, sobre todo, la conquista y repoblación de América. Entonces son núcleos en los que aparecerán prácticamente casi todos los apellidos, más o menos, pero porque hay un efecto, como digo, de emigración-inmigración que se repite. Este sería el caso de Méndez, y como veis está mucho más representado que Menéndez. Méndez es muy abundante, y sobre todo muy abundante, como veis, en la zona occidental. Pelayo. Ahora vamos con el otro apellido. Pelayo es la evolución lingüística de un término griego que era pelagius, y pelagius está derivado de pélago, y pélagos significa mar. Es decir, Pelagius era el marino generalmente que iba a ultramar, ¿no? Y este Pelagius se fue convirtiendo en un nombre muy abundante y llegó a ser el nombre de una corporación funeraria, porque, como recordaréis, los grecolatinos creían que las almas de los muertos cruzaban la laguna Estigia e iban al Hades. Entonces, para cruzar la laguna Estigia en la barca, pues ahí va el Pelagius, es decir, el marino, el marinero, y por tanto el nombre de Pelagius se extendió muchísimo ya en el Imperio Romano. Luego, con la cristianización y la vida de ultratumba, el nombre de Pelagius siguió utilizándose. Por eso es el nombre, no por eso, pero vaya, casualmente es el nombre del que inicia la Reconquista. Pero el nombre Pelagius y Pelayo no lo difunde don Pelayo, lo difunde San Pelayo, que fue un mártir cristiano
que murió en Córdoba, cuyas reliquias fueron luego quisieron llevarlas a Galicia, pero terminaron en Oviedo, pero el nombre, el santo, era muy venerado tanto en Galicia como en Oviedo como en León, y efectivamente el nombre de Pelayo se extendió muchísimo. No es de los más, como veis, 4.400, en tanto en primero como en segundo apellido. Pero bueno, está bastante difundido y observáis que sobre todo es el núcleo de Cantabria y Castilla la Vieja, menos ya la parte occidental de Asturias-León y prácticamente nada en Galicia. Vamos a ver por qué. Bueno, primero veremos que Pelayo origina un patronímico terminado en Z, que es Peláez, pero veis que la difusión es mayor el patronímico que el anterior, pero la difusión es prácticamente la misma, es decir, Cantabria, Castilla la Vieja, Asturias, León. Y luego se difunde hasta el sur, ¿no?, por efecto de la repoblación. Pero nuevamente Galicia, como veis, queda prácticamente al margen. Es decir, Pelayo Peláez es un nombre fundamentalmente castellano, o castellano-leonés, pero no gallego. En cambio, no ponemos Payo, que sería la evolución de Pelayo, porque la L intervocálica de Pelayo, por efecto de la lingüística histórica del idioma gallego, esa L se debilita y queda como Payo. Pero claro, Payo sufrió la concurrencia, como sabéis, en España, Payo tiene un carácter, un matiz peyorativo, rústico, torpe, tonto. Entonces, claro, como había este cruce entre el Payo gallego y el Payo castellano, digamos que el nombre gallego en este sentido acabó desusándose. Pero claro, cuando entra en composición con San Payo ya no tiene esa connotación. Entonces San Payo sí que existe, no mucho, como veis, 960, no llega a 1000, ¿no? Pero sí que existe. ¿Pero dónde? Como veis, fundamentalmente en Galicia, un poco ya en Asturias y nada en Cantabria. Todo lo contrario de Pelayo, ¿no? Entonces en Galicia sí. Y luego efectivamente se difunde. Sería cuestión ahora de analizar, por ejemplo, por qué Segovia y Ávila están también representados. No es de extrañar las provincias vascongadas, que veremos repetido muy a menudo, porque ha habido una emigración relativamente importante de gallegos hacia la industria vasca. Al haber habido esta emigración en las provincias vascongadas, sobre todo en las provincias vascongadas, veremos apellidos gallegos bastante bien representados. Aún así, como veis, la trama es mucho más débil en Guipúzcoa y en Vizcaya que en Galicia, porque el origen está, como veis, en Galicia. Y se forma un patronímico, pero un patronímico muy típico en Galicia es hacerlo con la S, no con la Z. Existe Páez, pero también existe País. Me ha parecido más, digamos, más ilustrativo País, ¿no?, más característicamente gallego. Pues bien, País está más representado, como veis, que el anterior, que San Payo, pero sobre todo nuevamente se documenta especialmente, como veis, en Galicia y las zonas próximas. Habría que analizar por qué una zona como Navarra tiene tanto País, pero bueno, fundamentalmente, como veis, es un caso atípico. En cambio, Cantabria no tiene País, ¿no? Sí tiene, como habéis visto, Peláez, pero no tiene País. ¿Por qué? Porque País es una evolución característicamente normal del gallego, pero no del castellano. Entonces, efectivamente, vemos las diferencias, el mismo apellido, es decir, el mismo nombre, Pelayo, cómo evoluciona en Castilla, cómo evoluciona en Galicia. Y, en la actualidad, cuáles son los apellidos que tenemos, tipo País, tipo Peláez, ¿no? Perfectamente, como veis, determinados, discriminados en un caso y en otro. Esto lo vamos a ver repetido muy a menudo, y esto nos indica claramente que, claro, aquí tenemos un nombre antiquísimo, un nombre griego, que se incardina en la religión cristiana, que por tanto se difunde con relativa amplitud en la península ibérica. Que hay un mártir, que entonces el nombre, como sabéis, por efecto de lo que es la religión cristiana, el nombre del mártir se empieza a imponer a los niños, con lo cual Pelayo o Payo en Galicia empieza a ser abundante. Y San Payo o San Pelayo también, ¿no? Y luego, lógicamente, de aquí vienen los patronímicos.
Con lo cual vemos toda la secuencia, como veis, desde la propia Grecia hasta la actualidad. Ahora vamos a hacer ya un planteamiento, visto este panorama con los nombres representativos que me ha parecido conveniente elegir, vamos a ver los criterios distintivos para ir siguiendo a continuación el desarrollo. Hay unos criterios distintivos de tipo morfológico, es decir, en las zonas en las que estamos tratando hay dos romances, el romance gallego y el romance castellano. Los dos derivan del latín, pero los dos han tenido una evolución diferente, diferenciada. Entonces, algunos aspectos que vamos a ir viendo en los nombres y apellidos que vamos a analizar a continuación. Pues, por ejemplo, el diptongo au latino, es decir, el aurum, ¿no? En gallego diptonga como ou, hace ouro, y en castellano reduce el diptongo y se queda en o, oro, ¿no? De manera que tenemos aurum, ouro, oro. Bien, pues esto lo veremos abundantemente en los apellidos. Iremos viéndolo progresivamente. Otro aspecto morfológico, los diminutivos. Un diminutivo muy abundante es el diminutivo latino illum, o su forma femenina illam. Pero en gallego esto evoluciona a ela y en castellano evoluciona a illa. Luego veremos efectivamente la diferencia en un caso y en otro. Peculiaridades del romance gallego, que tal vez algunos conozcáis menos que el romance castellano. Las consonantes intervocálicas que antes ya hemos visto de manera rápida. La L y la N, cuando son intervocálicas, en gallego se debilitan y acaban desapareciendo. En castellano no. O, por ejemplo, hay una evolución en gallego de R a L. ¿Por qué? Las dos son palatales. Entonces, al ser palatales hay una tendencia en gallego, no en castellano, a cruzarlas. Y veremos entonces cómo, donde en latín había una R, luego apareció una L en gallego, mientras que en castellano no. O, por ejemplo, la conservación de la O breve. La O breve en castellano diptonga. Bonus es bueno. Pero en gallego no. Entonces, por ejemplo, por eso tenemos Pontevedra. Ponte, con género femenino, que era en latín femenino, y por eso Vedra, puente viejo, de vétera, ¿no? Pero ponte, no puente. O Saavedra, de sala, que es el edificio que tiene una sola estancia, con efectos civiles, ¿no? Sala, en aumentativo salón. Pues bien, en gallego, Saavedra, porque la intervocálica se debilita. Bien, estas son características propias del idioma gallego. Pero además de estos criterios de tipo morfológico, vamos a ver los de tipo histórico. Es decir, ¿en qué se basan, qué origen tienen nuestros apellidos? Parte de topónimos, parte de apelativos, es decir, de nombres comunes. Pues bien, se conservan algunos, vamos a verlos a continuación, que son nombres o apelativos de origen prerromano y luego también de origen romano. He seleccionado estos que veis aquí. Van de Bringas Camaleño, prerromanos, Paderne Lavín, Cibrán y Quijano, romanos. Y vamos a ver cómo funciona todo esto, porque esto quiere decir que, claro, si tenemos Bande, vemos que Bande está muy bien representado en Galicia, llega también a Asturias, nada en Cantabria y muy poco, como veis, algo en Vascongadas, y luego, claro, sí, Madrid, Barcelona, las zonas limítrofes, pero eso, como decimos, probablemente, si profundizamos, veríamos que es fruto de la emigración. El núcleo fundamental, ¿dónde está? En Galicia. ¿Por qué? Pues porque Bande puede tener dos orígenes, pero el que me resulta más interesante es el de una divinidad prerromana, que era Bandi, Bandue, y que efectivamente el genitivo acaba convirtiéndose en Bande. Entonces, Bande era una divinidad prerromana exclusivamente de Galicia y del norte de Lusitania, de lo que hoy es Portugal. Claro, ¿dónde, por tanto, se conserva Bande y dónde ha pervivido como apellido y como topónimo? Recordar Santa Comba de Bande, ¿no? ¿Dónde ha pervivido? En Galicia, no en Cantabria. Allí no había una divinidad. Y como no había divinidad, no ha pervivido. Pero en Galicia sí. Pero esto, fijaos que significa que aquel que lleva el apellido de Bande está arrastrando una divinidad prerromana de hace más de 2000 años, con su apellido. Y desde entonces se ha mantenido, es decir, el Imperio Romano
no hizo desaparecer la divinidad, no hizo desaparecer el nombre y continuó. Y hoy lo tenemos como apellido. He puesto como contrapunto Bringas, que es un apelativo que significa briznas, de leña, que es una palabra prerromana, muy característica de Cantabria. Y fijaos, es una característica de Cantabria y el apellido, no muy abundante, pero no importa, se conserva en la actualidad en torno a 1000 en cada caso, pero fijaos la distribución, principalmente en Cantabria, también en Vizcaya, y luego lo que es el núcleo de Castilla la Vieja y alrededores. Ese es el núcleo formativo de Bringas, no otro. Galicia, testimonialmente hay alguno, todo lo contrario de Bande. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Bande era una divinidad muy venerada en Galicia, Bringas es un término muy utilizado en Cantabria. Y he puesto camaleño, que como veis no sirve ni para Galicia ni para Cantabria. Pero me ha parecido conveniente por el siguiente motivo. Camaleño, todos sabéis que es un topónimo de Liébana, que se comunica con Castilla por Piedraslongas. Es curioso que se conserva un apellido camaleño, como veis, 45 en total, no muchos, pero todos en Palencia. Claro, casualmente, ¿de dónde salían los de camaleño? Por Piedraslongas a Castilla, sobre todo a Palencia. Entonces, resulta que, ¿cómo identificaban en Palencia los que venían de aquel lugar? Pues este era el camaleño, se queda como apellido. Poco, pero suficiente. Y claro, en Cantabria no hacía falta decir, eres camaleño, ya se sabía, estabas en camaleño, pues eras camaleño. No hace falta el apellido. En Valencia sí. En Galicia está claro que allí no fueron los de camaleño y no dejaron ningún testimonio. Pero bueno, también es, como veis, por defecto, nos sirve para identificar perfectamente. Y este es un nombre prerromano, que pervivió a pesar del dominio romano, pervive en la actualidad como topónimo y pervive, como veis, como apellido. Luego estamos remontándonos a más de 2000 años hacia atrás con los 3 apellidos que hemos visto hasta aquí. Vamos ahora con los romanos, vamos a poner algún ejemplo. Bien, Paderne, bueno, primero, como sabéis, los romanos, claro, lógicamente, explotaban la tierra y al tipo de explotación lo llamaban de 2 maneras, o una villa rústica o un fundus, es decir, una propiedad normalmente también rústica. Según si era villa, entonces se ponía el adjetivo ana, o sea, el sufijo ana, y si era fundus, como es masculino, anus, ¿no? Bien, pero también a veces el fundus o la villa se identificaban por el apellido, o sea, por el genitivo, es decir, la villa o el fundus a quién pertenecían. Si era un paternus, pues el genitivo era paterni. La evolución en gallego de paterni es paderne. Y paderne, como veis, está perfectamente bien representado en Galicia y un poquitín en Vizcaya, probablemente migrantes. Pero sobre todo, como veis, Galicia y un poco en Asturias. Ahí están los paderne. Es decir, ahí estaban los paterni que tenían propiedades en época romana. Queda fijado al espacio, al lugar, y el propietario de ese acaba llamándose paterni, paderne, concretamente, como veis, en Galicia. Lavín es de Flavini, de un Flavius, un derivado Flavinius, un genitivo Flavini, evolución en romance Lavín. Lavín está mucho más representado, como veis, pero ¿por dónde? Veis, el núcleo duro está en Cantabria, Burgos y también en el País Vasco. Y un poco ya hacia el occidente, pero prácticamente nada en Galicia. O sea que Flavini era mucho más característico de la zona castellana, mientras que Paterni era mucho más característico de la zona gallega. Y aquí tenemos la evidencia. Pero se conservan los topónimos y los apellidos desde que los romanos establecieron este sistema de paracatastro, registrar el nombre del posesor, del propietario. Lo mismo nos vale para Cibrano, para Quijano. Cibrán es el Ciprianus, evolucionado por el idioma gallego a Cibrán. No hay muchos, pero bueno, son suficientes. Están sobre todo, como veis, en La Coruña, más concentrados todavía.
Y en cambio Quijano, de Quilianus, está, como veis, en el núcleo duro castellano, Cantabria, Burgos, Palencia, y luego ya un poco más difundido. Veis que abunda mucho en Sevilla y en Cádiz, los jándalos. Aquellos que emigraban desde Cantabria a las Américas pasaban por Sevilla y por Cádiz y a veces se quedaban allí, como sabéis. Un ejemplo, como recordaréis, Felipe González, ¿no? Es un jándalo, un descendiente de jándalos. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro también. Vamos ahora a otros criterios distintivos. Vamos a ver apelativos específicos. He seleccionado todos los que veis ahí para ver un poco diferentes tipos. Es decir, hay, como veis, nombres de árboles, hay aspectos del terreno, muchos, hay alguna actividad industrial, el molino, hay algunas características físicas, el velloso, ¿no? Y algún otro aspecto que veremos más despacio. Bien, lo que tenéis aquí en contraste es la forma gallega, la forma castellana y la forma gallega. Cajigal, cajigao, Candanedo, candedo, Serna, seara, pero vamos a ir viéndolos uno por uno, porque no quiero que se me pase el tiempo demasiado. Bien, cajigal. La cajiga, como sabéis, es un nombre muy característico de Cantabria. En castellano sería quejigo o rebollo, ¿no? Pero la cajiga es característicamente el nombre que se le da en Cantabria. Pues bien, cajigal, que es un abundancial, no es muy abundante como es como apellido, pero del total de 1000, solo 30 hay en Galicia. Esto ya os da una idea de la distribución, ¿no? Es muy abundante, como veis, en Cantabria-Palencia, y ya más disperso por Vascongadas, La Rioja, Asturias, León y Lugo. Ya a la parte más occidental de Galicia ya no llega. Esto, cajigal, que por tanto sería el nombre cántabro y su difusión. Cajigao. Bien, aquí tenemos el contraste entre cajigal y cajigao en la estricta Galicia. Cajigal hemos dicho que había 30, cajigao hay 60. Tampoco muchos, pero cajigao solamente se encuentra en Galicia, que sería el abundancial, pero típicamente gallego. Bien, en Galicia tenemos una ventaja. Ahí veis los mapas. Y es que dentro del Instituto de la Lengua Gallega han hecho una cartografía de todos los apellidos gallegos. Esto nos permite perfectamente, como veis, poder contrastar dentro de Galicia, cuando nos convenga, cuál es la difusión de un apellido concreto, ¿no? Aquí cajigal, cajigao. Ahora vamos a contrastar Candanedo y Candedo. Ahora observad. Candedo lo que ha hecho ha sido perder la N que hay entre la A y la E, la N intervocálica, que se debilita, se ha perdido, y por tanto de Candanedo queda Candedo. Esta es la forma gallega. La forma castellana sería Candanedo. Candanedos hay muchos, pero bueno, suficientes. Candedos hay menos, pero también suficientes. ¿Cuál es la distribución? Pues fijaos, Candanedo está bien representado, sobre todo en Asturias, pero también en Cantabria y en León. Claro, Asturias-León no nos puede extrañar. El reino asturiano, como sabéis, tuvo su expansión natural por León. El reino era primero de Oviedo, la capital, quiero decir, era Oviedo, y luego fue León, ¿no? Entonces es natural que haya una expansión de apellidos desde Asturias a León. Bueno, pues ahí tenemos claramente Asturias, León, Valladolid, Cantabria. Ese es el núcleo duro de Candanedo. En cambio, Candedo, veis el mapa de Galicia a la derecha y veis ahí ligeramente coloreado dónde están los candedos, ¿no? En una zona ahí muy entre Orense y Pontevedra. Pocos, pero hay un topónimo Candedo y deja estos apellidos. Hay un topónimo Candanedo y deja estos apellidos, pero la diferencia lingüística la veis claramente. Candedo está exclusivamente en Galicia, Candanedo apenas penetra en Galicia. Serna seara, este es un término precioso. Serna seara era un término prerromano, en lo que sería prerromano, de origen céltico, sería sénara o senara, tenía la doble acentuación, y claro, de sénara nos queda el castellano serna, de senara nos queda el gallego seara. ¿Por qué? Porque senara, la N intervocálica,
se debilita, queda Seara. Pues bien, Serna, ¿qué era? ¿Qué significaba Sénera o Sénera en céltico? Significaba tierra de sembradura, era tierra rica y por tanto muy apetecida. Y por eso las sernas son característicamente especiales en la Edad Media, porque en las tierras ricas que se reservaba al señor, fuera señor civil o eclesiástico. Es decir, había sernas pertenecientes a las iglesias, a los monasterios. Había sernas pertenecientes a los señores feudales. Pues bien, eso en el dominio castellano. ¿Qué difusión tiene Serna? Pues veis en la izquierda, característicamente claramente en la Castilla nuclear, Cantabria, Burgos, Palencia, y luego de ahí, en línea recta, va bajando, como veis, prácticamente hasta Andalucía, pero no penetra en Galicia. Un poco en Asturias y prácticamente nada en Galicia. Y poco en la Corona de Aragón, como veis también. Es decir, es un topónimo característicamente castellano que deja apellidos castellanos y que se difunde por lo que eran las Castillas, la vieja y la nueva. Mientras que Seara se difunde bastante ampliamente, como veis, en Galicia y en León. Llama la atención la buena representación que hay en las Vascongadas. Y habría que analizar si estos searas de Vascongadas son gallegos emigrados. Pero el núcleo fundamental, como veis, está en Galicia y León, no en Cantabria. El contraste entre Serna y Seara es claro. Otro topónimo precioso, también prerromano, es Bárcena y Barcia. Este era un término también prerromano, Bárquina, que deriva, evoluciona, en castellano a Bárcena y en gallego a Barcia. ¿Por qué? Porque la N intervocálica entre la I y la A se debilita. Queda Bárcea y luego la E se cierra, Barcia. Todavía en portugués existe Bárcea, pero no en gallego, que es Barcia. Bien, lo que nos importa ahora. Pues bien, Bárcena es la forma castellana y donde está difundido. Sobre todo, como veis, Cantabria, también en Asturias, también en Burgos y en la zona castellana por excelencia. ¿Dónde está Barcia? En Galicia sobre todo, también en León y, como hemos visto, en Vascongadas, pero prácticamente nada en Cantabria. Es decir que los dos dominios lingüísticos sobre un mismo topónimo, sobre un mismo término inicial, evolucionan de manera distinta. ¿Por qué? Porque efectivamente el Bárquina prerromano en gallego evoluciona a Barcia, el Bárquina en territorio castellano evoluciona a Bárcena. Quedan topónimos, tanto Bárcena como Barcia, y quedan los apellidos, pero perfectamente, como veis, delimitados. Veamos el diminutivo. Como había muchas Bárcenas, la Bárcena era, no lo he dicho, era el recodo aluvial que deja el río cuando cambia el curso y deja una tierra aluvial rica, pues las Bárcenas están en lugares generalmente muy apetecidos, rica para el cultivo. Pues bien, si es muy pequeño, ese recodo se llama Barcenilla, pero en gallego Barciela. Por lo que hemos dicho, el diminutivo latino illum en gallego evoluciona a ela. Entonces tenemos Barcenilla y Barciela. ¿Barcenilla es dónde? Pues ya lo veis claramente, en el núcleo castellano, en Cantabria y el núcleo duro de Castilla, Burgos, Palencia, Valladolid. También en el País Vasco, y ya como es la Corona de Aragón queda exenta y Galicia queda totalmente exenta. Mientras que Barciela, muy bien representada en en Galicia, también en León y Valladolid, pero nada en Cantabria. Alguno en Vizcaya, quizá fruto de la migración, y la Corona de Aragón nuevamente, como veis, limpia de polvo y paja. ¿Dónde hay también Barcielas? Característicamente y curiosamente en Sevilla y Cádiz. Probablemente gente que iba a las Indias y lógicamente dejaba el apellido ahí en el sur. Veamos más. Otro que me gusta mucho, Cueto y Coto. Este es otro apelativo prerromano que significa pequeño cerro, generalmente cerro ondulado.
¿Qué ocurre? Que tal como os he dicho antes, a propósito de ponte-puente, pues el coto prerromano, en romance castellano, diptonga, y por eso tenemos cueto. En gallego no, pues tenemos ponte y tenemos coto. Claro, fijaos que en la propia Cantabria tenemos cotera, y coterillo, y cotorro. Ahí no evoluciona la O, porque el acento no está en la O, está en la E de cotera, en la I de coterillo o en la O de cotorro, ¿no? Luego no evoluciona. Pero cuando es el término puro, el inicial, el originario, se convierte en cueto. Bien, pues ¿dónde está cueto? Pues como veis, está muy bien difundido en Cantabria, Asturias y León. Menos prácticamente nada en Galicia, un poco también hacia el este y nuevamente mucho en el sur. Pero el núcleo originario veis que está en el norte, cueto. Pero coto, en cambio, como veis, está especialmente en Galicia, Asturias, algo también en León, pero muy poco, muy testimonial en Cantabria. Y ojo, en Cantabria podría ser que coto también es coto de caza, es decir, lugar acotado. Ahora habría que analizar los cotos de Cantabria, si no son cuetos, sino cotos, porque en gallego tendríamos couto. Es decir, es un término muy bonito porque ofrece mucho juego, sobre todo por la evolución diferente en los dos idiomas. Pero este es un término prerromano muy antiguo, igual que Bárcena. Muy antiguo, incluso precéltico. O sea que quien porta el apellido cueto o coto está arrastrando un término que tiene como mínimo 3.000 años. Y lo porta. Y existe como topónimo. Lama, otro término también prerromano que se ha mantenido todo perfectamente, y lama significa lugar pantanoso. Bueno, no tiene que ser necesariamente pantanoso, pero sí muy húmedo, generalmente pantanoso. Entonces, lama tiene un diminutivo en gallego que es lamela. Lama, como veis, está bastante bien representado, lamela casi tanto como lama, ¿no? Pero ¿dónde están las lamas y lamelas? Veis que en el norte. Claro, ¿dónde hay abundancia de agua? ¿Dónde hay mucha humedad? ¿Dónde puede haber zonas abundantes en agua y por tanto pantanosas? En el norte, más difícil en el sur o en el centro. Entonces, ¿dónde tenemos lama? Pues como veis, sobre todo en Galicia, también Asturias, también en Cantabria y también en León. También, como veis, hay en Huesca y en Gerona, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la mela? La mela ya está muy localizada en Galicia, como veis, algunas Asturias, pero ya no en Cantabria. Porque claro, ese diminutivo en ela ya no lo reconocen en Cantabria, sí en Galicia, quizá en las zonas próximas a Galicia, pero ya no en Cantabria, ¿no? Otra vez tenemos tanto lamas como lamelas en el sur, tanto en Sevilla como en Cádiz. Claro, los centros desde donde se partía hacia las Indias. Por tanto, habría que analizar esta posibilidad. Agra y agrelo son dos términos muy característicamente gallegos. Os recordará el agro, el agrum, el ager latino. ¿Qué es agra? Agra es un espacio rústico grande que comparten varios propietarios. Pero esto es una característica exclusivamente gallega. Es decir, es un término gallego. ¿Qué es agrelo? Veis que es el diminutivo. Es decir, sería un terreno rústico pero pequeño. Pues bien, ¿dónde están difundidos estos apellidos? Agra, veis claramente a la izquierda, Galicia, algo Asturias, algo León, y luego las provincias vascongadas, que habría que analizar. Pero casi nada Cantabria. ¿Dónde está agrelo? Más claro todavía. Galicia, Asturias, León, nuevamente algo en las vascongadas y nada en Cantabria. Claro, efectivamente, esto es un término latino que han adoptado los habitantes de la Galaiquia romana, que le han dado un uso específico. Agra, fijaos además la forma como saco-saca, ¿no? De mayor extensión. Generalmente la saca es de mayor extensión que el saco. Pues agra sería de mayor extensión que el agro, ¿no? Y agrelo el diminutivo. Pero esto es característicamente gallego. Por eso en Cantabria no hay. Otero y outeiro. Aquí tenemos un término latino, altarium, o heralto. Y claro, ese AL de altario se convierte en autario,
y el diptongo, como hemos visto en castellano, diptonga, pierde el diptongo, perdón, o, pero en gallego mantiene el diptongo alterado en o. Entonces, oteros hay muchos, como veis, 38.000 en cada apellido, ¿no? Outeiros hay pocos, pero lo que nos importa aquí, sobre todo, es ver la difusión. Otero está difundido por toda la parte occidental, el cuadrante, sobre todo noroccidental, también en, como veis, Sevilla, Cádiz, pero Outeiro está restringido práctica exclusivamente a Galicia, un poco en Asturias y luego, claro, curiosamente, en Madrid y Barcelona. Algún gallego que se fue a Madrid o a Barcelona, seguramente, porque veis que es una representación mínima, parca. Pero en cambio la concentración de outeiros está en Galicia, cosa lógica, porque esa es la evolución del gallego y otero es la evolución castellana, entonces mucho más difundido. Otra cosa clara, muiño y molino. Bien, el hombre, como sabéis, tenía que moler, ¿no?, el trigo, la cebada, los cereales para obtener harina, ¿no? Pues bien, la palabra latina era mola, de piedra molar, se hacía como veis, un derivado molino, y en el idioma gallego esto se convierte en muiño. Es lo mismo, molino, muiño, pero uno es la evolución romance castellana y otro la evolución romance gallega. Bien, ¿dónde están los muiños? Pues fijaos, Galicia muy bien representado. Curiosamente puede sorprender que haya también muiños en Burgos, no tanto en Cádiz, ¿no? Como veis, siempre la corona de Aragón queda ahí medio desatendida, ¿no? Pero muiño sobre todo está en Galicia. Molino, en cambio vamos a Molino y está muy bien representado en Cantabria. También en otras zonas de España, pero muy poco en Galicia. Claro, efectivamente la palabra es castellana, la palabra gallega es muiño. Los apellidos, por tanto, responden perfectamente a esta diversificación, como veis. Luego, un apellido que me ha parecido interesante traer. El que tiene mucho vello, ¿no?, en Galicia es Veloso, pero en castellano antiguo era Bellido. Acordaos de Bellido Dolfos, ¿no? Claro, Bellido ha caído muy en desuso, pero todavía hay unos cuantos por ahí que portan el apellido Bellido, ¿no? Pues bien, pues Veloso está muy bien representado, como veis, en Occidente, Galicia sobre todo, también, como veis, Asturias, León y Zamora, es decir, las zonas limítrofes de Galicia, también en Sevilla, pero bueno, eso nos extraña, también en Vizcaya, puede que lo podamos explicar, y en cambio Bellido es muy característico de Cantabria, es decir que este adjetivo que se aplicaba en la Edad Media a los hombres que tenían mucho vello, se ha conservado muy bien en Cantabria. Y luego, como veis, en algunas zonas más, esta vez también en la Corona de Aragón, claro, ¿no?, porque también había bellidos en Cataluña, recordad. Pues bien, entonces efectivamente aquí tenemos claramente el contraste. Veloso no existe en Cantabria, Bellido no existe en Galicia y viceversa. Pero claro, el que porta Bellido está conservando un apellido altomedieval que todavía existe, que estaba perfectamente documentado, como sabéis, en la historia. Y he puesto otro do pico del pico, porque hay una característica también clara del gallego. El idioma gallego, como sabéis, tiene tendencia a fundir el determinante con el artículo. Pues es muy frecuente en Galicia encontrar do val, da costa y do pico, ¿no? Entonces, me ha parecido conveniente contrastar do pico del pico, ¿no? El castellano no funde, dice del, ¿no? Bueno, funde, pero de otra manera, ¿no? En gallego sería do, ¿no?, do pico. Pues bien, do pico, como veis, a la izquierda, está muy bien representado en Galicia y en las zonas limítrofes. Muy poco, como veis, en Cantabria, mucho más en Cádiz, curiosamente, ¿no? Y en cambio, el del pico tampoco existe en Cantabria, pero sí en la zona castellana. Es decir, efectivamente, la forma del pico es una forma castellana y sí que existe, pero en la zona de Castilla. Y luego, bueno, alguna excepción como puede ocurrir con Granada, pero bien, esto sería para estudiar a ver el porqué, ¿no?
pero sobre todo, como veis, los núcleos fundamentales originarios de Do Pico están en Galicia, del Pico están en Castilla, ¿no? En la Castilla, además, nuclear, ¿no? Burgos, Palencia y Valladolid. Vamos ahora a otros criterios, ahora nombres germánicos. Bien, recordad ahora, como hemos dicho, de Menéndez y Méndez, ¿no? He elegido unos cuantos, los que veis allí, ¿no? Porque tampoco podía elegirlos todos, ¿no? Hay cantidad de nombres germánicos. ¿Y qué ocurre? Pues que resulta que tenemos, claro, en Cantabria no hubo apenas implantación visigótica. Hay muy pocos nombres godos, tanto personales como toponímicos. En cambio, en Galicia hubo primero un reino suevo, que es germánico, y luego un reino godo, lo conquista Leovigildo, ¿no? Y se difunden los nombres godos. Entonces, claro, me ha parecido conveniente ver estos nombres germánicos dónde están y ver unos cuantos ejemplares. Por ejemplo, me ha parecido conveniente contrastar Bahamonde, Mondelo. Bahamonde es un compuesto y era frecuente que los germánicos hicieran nombres compuestos, porque eran nombres muy, digamos, con mucha enjundia, con mucha pretensión, muy pretenciosos. Por ejemplo, Fredenando, el que nos dará Fernando, o Ferrán, ¿no? Fredenando es el que es audaz en la paz. O sea, que es un hombre audaz en la paz, ¿no? El Federico es el señor de la paz, ¿no? Es decir, que son nombres parlantes, es decir, que significan algo. Bien, pues Bahamonde significa el protector, firme, fuerte, ¿no? Y Mondelo es el protector, pero en diminutivo. Es decir, uno es compuesto, el otro es simple, en diminutivo. Bien, luego iremos viendo uno por uno todos y vamos a verlos ahora en detalle. Pues bien, Bahamonde y Mondelo. Bahamonde, como veis, está muy bien representado en Galicia, salvo Orense, y luego un poco extendido hacia Asturias y Cantabria, pero sobre todo, como veis, en Galicia, ¿no? Y alguna zona por ahí que podríamos investigar, pero sobre todo está clara su difusión. Y Mondelo, casi más claro todavía, muy claro en Galicia, zonas limítrofes, Asturias-León, pero nada en Cantabria. Efectivamente, Mondelo ya es una, digamos, una formación típicamente gallega con el diminutivo elo, ¿no? Entonces, Bahamonde todavía se extiende más, pero Mondelo ya se restringe muchísimo más. Veamos otros. Valdomir, hay un total, como veis, de unos 700, ¿no? Un poco más, pero de esos 700 y pico, 627 están en Galicia. Y de los 627, como veis en el mapa de la derecha, fundamentalmente en la zona de La Coruña, vamos, en el entorno de La Coruña, ¿no? ¿Dónde está Valdomir? Valdomir, Mir es famoso, Mirus en gótico era famoso, y entonces es el famoso también por excelencia, ¿no? Pues bien, tenemos un derivado de Valdomir en Cantabria, Volmir, topónimo, pero no ha dejado apellidos. Por eso, como veis, Valdomir solamente existe en Galicia, un poco en Asturias y en Cádiz, nada en Cantabria. Y si queremos verlo en Galicia, se concentra sobre todo, como veis, en la zona de La Coruña. Este es el Valdomir. Recarey, que es la evolución de Recaredo. Lo he traído por eso precisamente, porque Recaredo en la historia es muy importante, pero sin embargo, como veis, no ha dejado muchos apellidos, ¿no? En total son 1.300, 1.500, ¿no? Y luego he comparado con Requimil o Recimil, que es también el primer elemento, el Reca, ¿no? Requi, y en cambio Redus es un segundo componente, Mirus es otro, pero aquí el Mirus se ha convertido en Mil, por eso que os decía del intercambio RL. Entonces, Mirus, como os decía, es famoso, Recaredo es el que es famoso, pero muy contumaz, ¿no? Famoso Magún, famoso, y Requimil es el famoso, pero sobre todo, Recaredo es el del consejo insistente, y Recimil es el famoso por su consejo, ¿no? Pues bien, Recarey, como veis, exclusivamente en Galicia y casi exclusivamente en Galicia, muy poco difundido fuera de allí. Barcelona, Madrid no serán indicativos, eso es claramente emigración, y veis que hay algunos pocos en
en León, algunos pocos en Toledo y basta, ¿no? Recarey, por tanto, es un apellido típicamente gallego, casi exclusivamente gallego. Y Recimil todavía más. Solo hay 63 y, como veis, en la zona centro de Galicia. Claramente, nombres germánicos asentados en Galicia y exclusivamente en Galicia. Vamos a ver ahora, este es muy bonito porque ofrece mucho juego. Rodericus es el señor de la guerra, ¿no? El señor de la lucha. Pues bien, Rodericus evoluciona en romance castellano a Rodrigo, y de Rodrigo tenemos el patronímico Rodríguez. Pero también evoluciona a Ruy, y tenemos el patronímico Ruiz. Bien, Rodríguez, este sí que está muy difundido, como veis, casi 1 millón por cada apellido, y 41.000 lo portan duplicado, Rodríguez. Ruiz también está muy difundido, pero mucho menos. Pues bien, Rodríguez está muy bien en toda la mitad occidental. Fijaos que la corona de Aragón se sigue quedando fuera, y Navarra también. Pero muy difundido en toda la zona occidental, es decir, donde estaban los godos, o los suevos y los godos. Ahí está Rodericus, ahí está Rodrigo, ahí está Rodríguez. Ruiz también está sobre todo en la zona castellana, de ahí se difunde hacia el sur, como veis, pero la zona castellana. Es decir, estamos sobre todo en dominios castellanos. Nada, pero en cambio Ruiz no en Galicia, sí en Cantabria. Y vamos a ver a Rois y Roiz. Ruy también tenía una variante Roy, y Roy hace en Cantabria un patronímico Roiz, que lo conocéis seguro, aunque solo sea por Revilla, ¿no? Revilla Roiz, y Rois, que es la variante gallega, como hemos visto antes, país. Pues bien, ¿dónde está Rois? No son muy abundantes ninguno de los dos, como veis. ¿Pero dónde está Rois? En Galicia, un poco en Asturias, en Madrid, en Barcelona y en Cádiz. Pero muy pocos. Es decir, sobre todo en Galicia. ¿Dónde está Roiz? Veis, Cantabria, bien representado, algo Asturias, luego también Burgos y las Vascongadas. Y Sevilla, los jándalos. Curiosamente. Bien, pues este es el caso claro de qué pasa con el Rodrigo, Rodericus gótico, cómo se difunde en función de qué. Claro, don Rodrigo es muy conocido por la historia, pero Rodericus es un nombre muy abundante. Luego es también conocido tanto por don Rodrigo como por Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Es decir, que es un nombre muy característico de la Alta Edad Media. Y efectivamente deja muchos patronímicos y ya veis su difusión. Y he puesto ahora Ramilo y Ramírez, derivados ambos de un ranimirus, que lo que significa mirus, ya os he dicho que era famoso, y ran no queda ran lo que sería en gótico, porque a veces no es muy fácil saber el idioma gótico, pero parece que era el señor de la rapiña. O sea que era, vamos, el señor, el famoso por su rapiña. Y Ramírez sería el patronímico castellano, Ramilo sería el gallego, en hilo. El miro se ha convertido en milo, como veis, la alternancia RL. Pues bien, Ramilo, como veis, está documentado perfectamente en Galicia, muy poco en Asturias, nada en Cantabria, y sorprende las Extremaduras. Pero ahí habría que analizar a fondo qué pasa con Extremadura, ¿no? O con Gerona. Pero como veis, Cantabria no, pero Galicia sí. En cambio, Ramírez está muy bien difundido, sobre todo en la zona más castellana nueva que vieja, pero sobre todo en la Castilla, ¿no? Y Andalucía. Es decir, se ha movido por ahí los Ramírez. Y en cambio, nada en Galicia. Claro, Ramírez es un nombre característicamente de formación romance castellana. Y por eso aparece sobre todo en la zona castellana, no en Galicia. En Galicia, en cambio, Ramilo. Y me ha parecido conveniente, como homenaje a José Antonio, tratar en detalle, un poco en detalle, Hermida, porque es un apellido también muy característico, como veis. Hermida está muy bien representado, como veis, en Galicia, bastante bien en Asturias-León. Se va desplazando cada vez más débilmente hacia el este, pero la corona de Aragón prácticamente nada, ¿no? Llega hasta Navarra y a partir de ahí prácticamente nada.
porque Barcelona no es indicativo, Valencia no es indicativo, Madrid no es indicativo, Sevilla, Cádiz no es indicativo. Es decir, estos son seguramente emigrantes gallegos. Pero la zona nuclear es Galicia y se va extendiendo hacia el este. Y luego dentro de Galicia, gracias a este estudio cartográfico que hizo Ana Bullón, pues tenemos la difusión de Hermida en Galicia. Y observad el dato. Tenemos en total 14.500 ermidas, de los cuales 10.000 están en Galicia. Creo que es bastante significativo, ¿no? O sea, 2/3, más de 2/3, o 2/3 por lo menos, están en Galicia. 1/3 se ha difundido por el resto de la península. Pero 2/3 están todavía en Galicia. Bien, pues yo creo que con esto observamos cómo Hermida, como sabéis la evolución de ermita, en gallego. También tenemos en Cantabria el desfiladero de la Ermida, pero no ha dejado, como veis, apellidos. Cantabria no aparece ahí absolutamente para nada, es decir, aparece vacía, ¿no? Hay en Vascongadas, habría que ver si es cuestión de la emigración. Y entonces, Hermida es la evolución de ermita. Ermita, como sabéis, es un término latino que viene del griego, éremos, ¿no? Despoblado. El ermita es el que se retira a un lugar solitario, ¿no? Y el eremita funda la ermita o vive en la ermita, ¿no? Y eso en gallego deja Hermida. También en Cantabria, desfiladero de la Ermida, pero en Cantabria no deja apellidos y en Galicia, en cambio, como veis, deja muchos. Bien, pues con esto, como vais, resumiendo y concluyendo, veis que cada uno de nosotros ahora puede coger su apellido, analizar un poco qué origen tiene, cuándo se acuñó, por qué, cómo ha evolucionado, desde cuándo viene, qué parentesco tiene, ¿no? Quiénes son sus congéneres próximos o lejanos, y por tanto vemos la historia propiamente de nuestro país, en los propios apellidos, y en múltiples facetas, como habéis visto. Pues todo esto era lo que yo quería mostraros, a ver si os ha convencido. Muchas gracias.